Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Vamos a continuar con nuestras clases de teología. Les comento lo siguiente, si estás viendo este video es porque estás a punto de comenzar el segundo nivel de teología para laicos en este canal de Un Padrecito. Todas las lecciones anteriores, todos los apartados correspondían al nivel número 1. Recuerda que todos los videos están ordenados de manera cronológica según uno tiene que ir avanzando. La última clase correspondía al apartado de la creación. Ahora comenzamos con Historia de la Iglesia. Para ese apartado quisiera comentarles lo siguiente. Ya que el estudio de la historia de la Iglesia es muy amplio, puede ser tranquilamente un estudio prolongado de 3-4 años. Sin embargo, como este curso está elaborado para tener los fundamentos básicos y con suficiente profundidad al respecto de los temas teológicos, entonces vamos a hacer un estudio de la historia de la Iglesia, abarcando todos los elementos fundamentales para tener un conocimiento amplio y suficiente de este tema, historia de la Iglesia. Para ello, pues entonces comencemos haciendo una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hacemos un momento de silencio y pedimos la venida del Espíritu Santo junto a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a comenzar. El día de hoy tenemos la clase al respecto de la antigüedad pagana. Primera clase de ese apartado, antigüedad pagana. Comenzamos. El cristianismo nació y se desarrolló dentro del marco político-cultural del Imperio Romano. Creo que esto hemos escuchado muchas veces. E inclusive los hermanos protestantes se valen de esta situación histórica, de este acontecimiento histórico, para decir que la Iglesia Católica ha sido una invención del Imperio Romano. Algo totalmente anacrónico, totalmente incoherente a la historia. Historia que se puede estudiar en el marco de la teología, pero que también, ya que es historia, se puede estudiar en una universidad secular tranquilamente, porque esos temas son objetivos, son datos, hay fechas, hay registros al respecto de los acontecimientos y de ciertos hitos a nivel histórico. Entonces, si alguien estudia un poco esto, pues va a entender que es descabellado afirmar que la Iglesia Católica ha sido una invención del Imperio Romano, ya que tienen dos procedencias completamente distintas. De esto hablaremos un poco y nos daremos cuenta cómo la Iglesia Católica fue perseguida por el Imperio Romano en un principio, y luego lo que hizo la Iglesia fue evangelizar este imperio, conquistarlo, en el sentido de evangelizarlo, ¿no?, para Dios. Veamos. Durante 3 siglos, el imperio pagano, un poco más de 3 siglos, el imperio pagano persiguió a los cristianos. En ese momento se le llama imperio pagano, imperio romano pagano se puede decir así. Persigue a los cristianos porque su religión representaba otro universalismo y prohibía a los fieles rendir culto religioso al soberano. La visión cósmica, universal, la visión de la realidad era totalmente distinta. Un cristiano que en cambio ha encontrado el sentido de su vida en un hombre que a la vez es Dios, Cristo, nuestro Señor, y que todo procedía de Él y al cual había que darle culto, porque es Dios. Entonces, frente a la cultura que se daba en ese momento en el Imperio Romano, esto era descabellado y se oponía luego a algo fundamental, que era la rendición cultural
al emperador. Y si un cristiano adora únicamente al Dios verdadero que lo cree revelado en Cristo nuestro Señor, no podía entonces rendirle un homenaje, un culto, inclusive adoración al emperador. Y por ello, ustedes están en contra del imperio. Era la sentencia del imperio contra los cristianos. Esto desde el principio. Hay que recordar que Jesucristo vivió en un contexto primeramente vital judío, pero que también se relacionaba con los romanos, porque el imperio romano gobernaba estas provincias judías, ¿no? Lo que conocemos básicamente arriba Galilea, Samaria y luego abajo Judea. Todo esto pues en el marco de una opresión, negociación que tenía el imperio romano con el pueblo judío, ¿no? E inclusive también con las jerarquías o los jerarcas religiosos, juntamente en un convenio con los emperadores, y por eso vemos estos diálogos que tiene, por un lado, el brazo religioso y por otro lado el brazo civil en el contexto de la vida de Jesús. Vemos que a veces van los soldados romanos, va un centurión. ¿Lo recuerdas en el Evangelio? Y entonces también pues Jesús se encuentra con los fariseos, se encuentra con los maestros de la ley. Es el contexto en el que se encontraba. Por ahora nos centramos sencillamente en este contexto. Judíos, de los judíos nacen los cristianos y también están presentes los romanos, porque eran los que gobernaban esta región. Tradicionalmente se ha concebido la muerte de Jesucristo a la edad de 33 años y como sabemos que hubo un error en la contabilización de los años después de Jesucristo, mandado esto por un papa y lamentablemente el encargado no lo hizo convenientemente, entonces se sabe que hay un fallo de entre 4 a 7 años. Es decir, que Jesucristo realmente nació como 6 años antes de Cristo, pero es solamente porque es un error de cálculo, ¿sí? O sea, Jesucristo nace y entonces se pretende desde ahí comenzar la nueva era, la era cristiana. Pero en el cálculo lamentablemente no se hizo del todo correcto y se sabe que hay un error de más o menos unos 6 años. Entonces Jesucristo tuvo que haber muerto alrededor del año 27 después de Cristo, cuando él tenía más o menos 33 años. Pero claro, parece un poco contradictorio porque uno dice, murió en el año 26 después de Cristo, 27 después de Cristo, cuando tenía 33 años. Y esto es justamente por ese error de cálculo solamente. Sin embargo, en un lenguaje más divulgativo siempre decimos, pues Jesucristo murió en el año 33, ¿no? Pero si somos un poco más estrictos, sabemos que hay este margen de error, ¿no? Los emperadores, que entonces después de la muerte de Cristo comenzaron a perseguir a los cristianos, son los siguientes como de los más representativos, ¿no? Hemos elegido para esa exposición 10 de ellos. Tenemos a Nerón, que persiguió al cristianismo entre el año 64 al 68. Domiciano, que persiguió al cristianismo entre el año 81 y 96. Todo eso, evidentemente, después de Cristo. El emperador Trajano, desde el año 109 al 111. Marco Aurelio, desde el 161 al 180. Septimio Severo, desde el año 202 al 210. Maximiano en el año 235, Decio en el año 249 hasta el 251, Valeriano desde el año 256 hasta el año 259, Diocleciano desde el año 303 al año 313 y Juliano desde el año 361 al año 363. Hay que mencionar que los nombres de los emperadores han quedado en la historia como los nombres de las etapas de la persecución. Por ejemplo, decimos la persecución de Diocleciano, la persecución de Domiciano, la persecución de Nerón o de Trajano, que son como los más inclusive conocidos. En estos años, pues, fue sangrienta y encarnizadamente perseguida la religión cristiana. Habían tiempos, digamos, de paz, como que los dejaban tranquilos con su religión. No es que todo el tiempo estuvieron perseguidos, pero cuando comenzaban a perseguirlos, pues como vemos en la imagen, era algo severo. O sea, muertes atroces,
ya sea en el circo, para infundir terror en los cristianos, para que dejen la religión cristiana, y sin embargo esto fortalecía más a los cristianos, porque el testimonio de la sangre, el testimonio de los mártires, les decía, esto tiene sentido, porque esos hombres y mujeres han muerto por algo real. Lo hemos visto con nuestros propios ojos, cómo este hombre, esta mujer, ahora pienso por ejemplo en Felicidad y Perpetua, que se entregan por completo, aquí estoy Señor, y viene la vaca salvaje y la arrastra hasta prácticamente matarla y está anonadada en éxtasis en Dios. Pensamos en una Santa Inés que pone su cuello para que el verdugo aseste y desprenda su cabeza. Y ella iba como si fuera su día de bodas, contenta, como si iba al tálamo de su novio. Así nos ha llegado las crónicas de estos hombres y mujeres impresionantes. Un Ignacio de Antioquía que pide, por favor, no eviten mi muerte. Ya esto va a ser parte de mi testimonio de fe. Wow, es impresionante, ¿no? Entonces, en todas estas épocas se dan estos martirios y se fue acrecentando todavía más, y por ello la famosa frase, sangre de mártir, semilla de cristianos. Y entendemos entonces por qué. Hay que decir que no solamente fue el martirio la forma de testimonio más grande en estas épocas, sino que también la virginidad. Ambas, testimonio de sangre y testimonio de virginidad, que cautivaron los corazones de los paganos, tanto en el Imperio Romano como también luego dentro de la cultura helenística, más allá todos los griegos, y luego pues expandiéndose en esta zona de Europa, ¿no? Fue algo realmente maravilloso, algo maravilloso. Y es una lección para todos nosotros aprender de aquellos que de primera mano recibieron la fe y lo vivieron de tal manera que estaban dispuestos a morir. Evidentemente también habían quienes se doblegaban frente al emperador y lo honraban, adoraban, apostataban de la fe. Lamentablemente también se dio todo esto porque todos los temibles tormentos que podían venir no eran capaces todavía ellos de soportarlos, ¿no? Y muchos de ellos pues traicionaron su fe, y sin embargo luego también se les daba la oportunidad de convertirse y poder confesar otra vez la fe y dar testimonio de ello, ¿no? Fue una época muy, muy exigente, y por eso es que ahí se constituyó la base como piedra también simbólicamente o de manera análoga, ¿no? La base de toda la iglesia cristiana, de toda la iglesia católica, a través de tantos hombres y mujeres que se entregaron y vivieron radicalmente su fe. Y tienes que recordar esto, esta fe que tú tienes costó sangre, sangre de tantos. Valora tu fe. La expansión del cristianismo en el mundo antiguo se acomodó a las estructuras y modos de vida propios de la sociedad romana. Evidentemente, si estaban siendo gobernados por ellos, tenían que acoplarse a esto, y se extendían viviendo de una manera moralmente impecable, a tal punto que justamente esto era lo que enloquecía a los romanos, al Imperio Romano. Estos cumplen todo, hacen todo bien, ay, da coraje porque no tenemos de qué acusarlos. Y entonces de allí proviene la primera persecución que viene de Nerón. Lo tenemos aquí desde el año 64-68. Y se le acusa a los cristianos de un incendio. Dicen algunas crónicas que Nerón acusó a los cristianos valiéndose de un incendio provocado por él mismo. Él mismo lo provoca y dice, tenemos pretexto ahora de perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque se ha incendiado esto y ha sido culpa de los cristianos, ya que ellos no rinden culto a nuestros dioses y los dioses están enojados y por eso han enviado este incendio. Por ello los culpables son ellos y hay que perseguirlos y detenerlos. Así comienza pues esta primera persecución. El punto esencial aquí es que la expansión del cristianismo se dio de manera impecable moralmente, porque vivían y pagaban los impuestos y hacían todo lo que tenían que hacer como ciudadanos. Lo único que no era rendir culto a alguien que no se debía.
y al emperador no, solamente a Dios, a nadie más. Y esto, pues, molestaba tanto, sobre todo al emperador mismo. La Roma clásica promovió la difusión de la vida urbana. Así las ciudades fueron sede de las primeras comunidades, que constituyeron en ellas iglesias locales. Eso es muy interesante, ¿no? Porque justamente el derecho romano hace que la convivencia social sea más elevada. El cristianismo se expande con una forma de vivencia social mucho más distinguida que otras sociedades humanas. Entra todo esto en la providencia de Dios, un derecho romano que podía ser acoplado al cristianismo y el cristianismo luego a perfeccionarlo, a vivirlo de una manera ya no solamente urbana, no solamente con valores que de alguna manera tenían, sino que con virtudes. Esto hizo posible que inclusive el mismo cristianismo tuviese, digamos así, un espacio para desarrollar su vivencia de fe. Porque hay que recordar que la fe involucra nuestra vida humana, nuestra vida social, nuestra vida en relación con los demás. Y pues, gracias a Dios, se dio de esta manera, ¿no? Y así fue pues que entonces luego, por ejemplo, cuando ya nacen las comunidades distintas en diferentes regiones e inclusive el sentido de la parroquia o lo que luego será la parroquia, pero que se iba fraguando ya de una manera incipiente, espontánea, ¿no? Tenía toda una estructura, una organización, tenía parámetros, tenía jurisdicciones. Entonces también luego ayudó esto para lo que se conoce en la Iglesia Católica justamente como la jurisdicción eclesial. Entonces en cada lugar pues se tiene un clero, se tiene un obispo y luego se va desarrollando. Evidentemente hasta llegar ya a esta estructura parroquial, que estamos hablando aquí del siglo V, VI, pues previamente a eso sobre todo se vivía el Domus Ecclesiae. Es decir, que los cristianos se reunían en casas particulares y en esas casas particulares habían habitaciones o había un apartado de la estructura de la casa para el culto y sobre todo era para la cena del Señor, ¿no? Y luego se fue pues esto cada vez más socializando, sobre todo en los momentos cuando había paz, cuando el Imperio Romano no perseguía a los cristianos y podían hacerlo un poquito más públicamente, hasta que luego ya fue declarada pues una religión no perseguida y por último hasta la propia religión del Estado, que ya llegaremos allá, que esto ocurre en el siglo IV. Las comunidades cristianas estaban rodeadas de un entorno pagano hostil, que favorecía su cohesión interna y la solidaridad entre sus miembros. La comunión y la comunicación entre estas comunidades eran reales y todas tenían un vivo sentido de hallarse integradas en una misma iglesia universal, la única iglesia fundada por Jesucristo. El contexto, que era adverso, les servía para hacerse más fuertes internamente. Eso ha sido maravilloso. Y expresaba eso también la catolicidad. Somos iglesia universal. Estamos reunidos. Tenían a veces ciertas expresiones, tenían muchas veces hasta lenguaje simbólico para que las personas no se enterasen que ellos eran cristianos. ¿Se acuerdan ustedes de esta figura del pez? Pues justamente era el signo del cristiano. Lo hacían en algunos lugares para saber, por aquí ha pasado, por ejemplo, un cristiano. Y por ello esta figura iba acompañada por unas iniciales, ictus, ¿no? Son iniciales griegas que significan Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. No solamente el pez, sino que fue muy popular desde el siglo II, ¿no? Sino también, por ejemplo, el mismo Apocalipsis, que es del siglo I, utiliza un lenguaje simbólico, un lenguaje numerológico también que ayudaba a que solamente los cristianos entendiesen a qué se refería. Por ejemplo, se habla de la Babilonia, de la ramera, de la bestia de tantas cabezas, del dragón. Y esto lo entendía el cristiano, que tenía raíces evidentemente judías, pero que había sido esto actualizado y perfeccionado con Jesucristo para darle el correcto sentido. Y entonces el Apocalipsis se escribe en ese tiempo de persecución también, y así los cristianos se entienden cuando lo leen y captan el sentido de la esperanza en medio de la persecución, por ejemplo, ¿no?
Entonces hay muchos elementos que se iban desarrollando en este tiempo, que justamente se daba por la cohesión interna que tenía esta primera comunidad y comunidades que ya se iban fundando y se iban desarrollando en diferentes lugares, ¿no? Muchas iglesias del siglo I fueron fundadas por los apóstoles. Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén, que está justamente ocupada por el apóstol Santiago. Luego, más adelante, como lo más representativo, tenemos también a Pedro en Roma, y él también, pues, siendo el obispo de este lugar. Y permanecieron bajo su autoridad, dirigidas por un colegio de presbíteros que ordenaba su vida litúrgica y disciplinar. Desde el principio, pues, la iglesia se experimentó como jerárquica, y por ello algo esencial de la iglesia es la jerarquía. Aquellos que han sido ordenados, que tienen la sucesión apostólica, entonces ellos tienen esta misión de regir en la iglesia. Y desde el principio ha sido así, porque el Señor así lo ha encomendado. Eligió a unos para tal servicio y a otros para otro servicio. A unos dándoles el encargo de ser sacerdotes, obispos, a otros del ministerio, por ejemplo, de la palabra o de la caridad. Inclusive mujeres que según su estado de vida, algunas viudas, otras vírgenes, también servían a los obispos, servían a la iglesia según podía cada una de ellas, ¿no? A medida que los apóstoles desaparecieron, se generalizó en todas partes el episcopado local, que ya se había introducido desde el primer momento en otras iglesias particulares. Una vez que mueren los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, que son los episcopos, es decir, los obispos, pues los suceden, toman su cargo y continúan la sucesión apostólica. Y una vez que mueren esos obispos, son otros elegidos como obispos, ordenados como obispos, cuando se imponían las manos, y van ocupando las sedes. Y van así, a lo largo del tiempo, hasta el día de hoy, pues es lo que se conoce, repito, como la sucesión apostólica. El orden sagrado que ha sido comunicado ininterrumpidamente hasta el día de hoy. El obispo, sucesor de los apóstoles, poseía la plenitud del sacerdocio y potestad de gobernar. Entonces estaban primero los obispos, luego los presbíteros, luego los diáconos y luego pues ya toda la comunidad que también prestaba su servicio. Pero siempre en esta división que se conoce como bipartita, que la divide justamente el orden sagrado. Los clérigos, obispos, sacerdotes y diáconos, y luego el bautismo, el sacramento del bautismo, que entonces es todo el pueblo, todo aquel bautizado que no tiene un orden sagrado, ¿no? Esa es la división bipartita dentro de la Iglesia Católica. La clave de la unidad de las iglesias dispersas por el orbe, entonces se van pues desarrollando, se van ampliando, se van fundando, van creciendo y se van expandiendo. Tenía como signo de unidad, evidentemente, el primado romano. Repito, la clave de la unidad de las iglesias dispersas por el orbe, que las integraba en una sola iglesia universal, fue la institución del primado romano. El primado conferido por Cristo a Pedro no era una institución efímera y circunstancial, como a veces suelen decir los hermanos protestantes, que aceptan muchos de ellos que Pedro sí tenía un encargo distinto, superior al de los otros apóstoles, pero dicen, con la muerte de él se acabó este ministerio que él tenía. No sé de dónde lo sacan, pero dicen, bueno, murió Pedro y se murió el ministerio petrino con él, ¿no? Esto no tiene mucha lógica. Destinada a extinguirse con la vida del apóstol, ¿no? Así dicen, murió el apóstol y ya se acabó el ministerio. Algunos protestantes llegan a esta conclusión porque se dan cuenta que sí, que Pedro tenía un encargo superior al de los otros apóstoles. Era una institución, en cambio, para los católicos, permanente, válida hasta el fin de los tiempos. Y así como él es obispo, pero que tiene una función superior a las de los demás obispos, entonces él también tiene sucesores en su sede. ¿Y cuál es su sede? Roma. Y por ello siempre el Papa es el obispo de Roma. No puede ser obispo de otra sede o de otra diócesis, sino que siempre de Roma. Y por ello los papas siempre han sido obispos de este lugar, de esta sede. Y por ello se conoce como el primado romano o el romano pontífice, ¿no? Pedro fue el primer obispo de Roma
y sus sucesores en la cátedra romana fueron también sucesores en la prerrogativa del primado, es decir, que él comunicó su ministerio al siguiente y este al siguiente. El que ocupaba la cátedra de Pedro, su sede, entonces tenía el mismo ministerio que Cristo le había dado, que era superior al de los otros obispos, ¿no? La constitución jerárquica de la Iglesia ha sido querida para siempre por Jesucristo, como lo habíamos dicho, desde el principio ha sido así la Iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y la cabeza también ha querido que tenga un vicario aquí en la tierra, que es el romano pontífice, y que gobiernen a la Iglesia con Cristo como cabeza todo el clero. Es decir, que ya que reciben el sacerdocio ministerial a través del orden sagrado, también ejercen la función de Cristo no por sí mismos como autómatas, sino que lo hacen a través de la gracia de Dios, que lo que les permite es solamente que Cristo a través de ellos, Cristo solamente a través de ellos, en este caso yo también como sacerdote, pues gobierne, santifique y enseñe en su iglesia. En este caso específicamente, rija a la iglesia, gobierna la iglesia. Y es que sin esta estructura, pues la iglesia se hubiese desvanecido. Una sociedad que no tiene una jerarquía para poder regularla, pues se vuelve un caos, una sociedad caótica. Esto es solamente un grupo de personas en caos. Y es lo que a veces pasa, pues cuando se intenta vivir una religión libre, una iglesia libre, ¿no? Eso, por ejemplo, yo tengo experiencia en Alemania. Inclusive se llama así, la iglesia libre. Freikirche se llama esto. No es católico, evidentemente, es más del ambiente protestante, pero es un relajo. Cada quien hace lo que quiere, cada quien cree lo que quiere. Solo se reúnen ahí a pasar bonito, chévere, pero en su casa y en su vida personal, cada quien hace lo que se le da la gana. Y esto es muy lamentable. Por eso nosotros tenemos en la Iglesia Católica una consistencia que se ha dado desde el principio justamente por esta jerarquía. No podemos hacer lo que se nos da la gana. Tenemos unos superiores, ¿no? La Iglesia romana es centro de unidad de la Iglesia universal y así se fue dando a lo largo de la historia. Desde Pedro, pues y todos los sucesores de los apóstoles. La historia permite documentar desde la primera hora tanto el reconocimiento por las demás iglesias de la preeminencia de la Iglesia romana, como la conciencia que los obispos de Roma tenían de su primacía sobre la Iglesia universal. Es decir, que la sede romana, la Iglesia en Roma, tenía preeminencia y tenía, en ese sentido, pues un gobierno de todo el orbe desde esta sede. Es más, la fiesta solemnidad de la Cátedra de San Pedro se celebra ya como una solemnidad en el siglo IV. ¿Por qué? Porque se entendía esta preeminencia de la sede en Roma, ¿no? Tenemos aquí algunos datos importantes al respecto de esta primacía de la sede romana. En el siglo I, por ejemplo, hay un grave problema interno en el seno de la comunidad de Corinto. El Papa Clemente I interviene con autoridad. El Papa Clemente I. La carta escrita por él prescribe aquello que procedía a hacer y exige obediencia a sus mandatos. Es significativa también la acogida respetuosa y dócil de la Iglesia de Corinto a la intervención pontificia. Lo dice el Papa Clemente I, estamos hablando del siglo I, y entonces la comunidad de Corinto sencillamente obedece. Siglo II, un ejemplo. San Ignacio de Antioquía escribe lo siguiente: la Iglesia romana es la Iglesia puesta a la cabeza de la caridad. Es la primera en la caridad. Significa que tiene primacía. San Irineo, en su escrito contra las herejías, alrededor del año 185, un poco antes probablemente, escribe que la Iglesia de Roma tiene preeminencia y es criterio seguro para el conocimiento de la verdadera doctrina de la fe. O sea, desde el principio ya se habla de la preeminencia de la Iglesia romana. Hasta el siglo IV la gran mayoría de los fieles no eran hijos de padres cristianos. Nacían en el contexto de una cultura pagana, una civilización pagana. Entonces se iban convirtiendo. Y ellos que se convertían no tenían padres que eran, pues,
cristianos católicos, ¿no? Sino personas nacidas en la gentilidad que se convertían a la fe de Jesucristo. El bautismo constituía entonces el coronamiento de un dilatado proceso de iniciación cristiana. Por ello es que se dan varios pasos para llegar al bautismo. Como no tenían unos padres creyentes, pues tenían que hacerse ellos y solamente ellos responsables de su fe. No como actualmente, que en teoría nacemos de padres cristianos y pues la iglesia confía en la educación de la fe de los padres y por eso se bautiza al niño de pequeño. En la fe de la iglesia, en la fe de los padres, ¿no? Pero en cambio, imagínate esta situación en la que los padres no eran cristianos. Y entonces tenemos a un joven, a un adulto que se ha convertido. ¿Y cuándo tiene que ser bautizado? Pues cuando grande. Aun cuando también hay algunas indicaciones de que habían también bautismos de infantes. Sin embargo, lo típico era que comiencen los adultos un camino de catecumenado. Tienen algunos pasos, como la entrega, por ejemplo, de los padrinos, es decir, que habían quienes daban testimonio de que este hombre o esta mujer realmente vive su fe. Y muchos de ellos eran bautizados no inmediatamente, sino que tenían que pasar durante muchos procesos, sobre todo de testimonio. Inclusive a veces tenían que dar pruebas de su fe. ¿Por qué? Porque era peligroso aceptar a uno que supuestamente se hace cristiano, pero que imagínate es un infiltrado. Y luego, pues decía al emperador, aquí se están reuniendo, venían los soldados, se los llevaban y los fusilaban, ¿no? O sea, más que fusilar en ese tiempo, pues los tiraban al circo romano para que la gente se divierta viendo cómo las fieras los despedazaban, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, para garantizar esto, pues había un catecumenado. Ya cuando la fiesta de la Pascua es establecida, sencillamente se hace común que en ese día también se celebren los bautismos. Y eso ha quedado hasta la liturgia del día de hoy, que los catecúmenos, es decir, aquellos que son adultos, que hacen un proceso para el bautismo, tengan la recepción del sacramento justamente en la vigilia pascual. Esto es realmente maravilloso, como actualmente tiene una conexión histórica con lo que se vivía al principio del cristianismo. Este proceso, comenzando por la conversión, proseguía a lo largo del catecumenado, tiempo de prueba y de instrucción catequética, instituido de modo regular desde finales del siglo II. Ya había todo un proceso para llegar a la celebración y recepción de él mismo. Iban, por ejemplo, a la celebración eucarística, pero solamente hasta un punto. No podían estar en toda la celebración, luego tenían que salir, porque solamente el bautizado podía participar concretamente del sacrificio eucarístico. Ellos solamente podían hasta lo sumo escuchar la palabra de Dios, y luego tenían que retirarse, por ejemplo, ¿no? La vida litúrgica de los cristianos tenía su centro en el sacrificio eucarístico. Se ofrecía por lo menos el día del domingo, bien en una vivienda cristiana, sede de alguna iglesia doméstica, domus ecclesiae que hemos mencionado, o bien en los lugares destinados al culto, que comenzaron a existir desde el siglo III. Entonces ya cuando habían esas treguas de paz entre el imperio y el cristianismo, pues también se elaboraban, se edificaban ciertos lugares de culto, que luego cuando venía otra vez la persecución, pues eran perseguidos y también los templos, pues muchas veces de esta manera ultrajados, ¿no? Las antiguas comunidades cristianas estaban constituidas por toda suerte de personas, sin distinción de clase o condición, judíos y gentiles, pobres y ricos, libres y esclavos, propagadores del evangelio en todos los ambientes. Cierto que la mayoría de los cristianos de los primeros siglos fueron gentes de humilde condición. Por ejemplo, Celso, que es un anticristiano, un filósofo del siglo II, se mofaba de los tejedores, de los zapateros, de los lavanderos y otras gentes sin cultura. Pero desde el siglo I, o sea, desde el principio del cristianismo, personalidades de la aristocracia romana abrazaron el cristianismo. O sea, no solamente gente humilde, me refiero a gente pobre, sino también a personas pudientes. Inclusive en los Hechos de los Apóstoles se nota cómo algunos se convertían y daban de lo que tenían a los apóstoles. Y muchos de ellos pues tenían tesoros, riquezas, ¿no? 2 siglos más tarde, este hecho revestía tal amplitud, es decir, que personas pudientes se hacían también cristianas, que uno de los edictos persecutorios del emperador Valeriano,
nos situamos, eso está a mediados del siglo III, más o menos desde el año 256 en adelante, unos 3 años de persecución, estuvo dirigido especialmente contra los senadores, caballeros y funcionarios imperiales que fueran cristianos. ¿Por qué? Porque tenía también pues mucha influencia, que personas con un poder adquisitivo y también un poder de influencia social pues fueran cristianas, ¿no? La estructura interna de las comunidades cristianas era jerárquica. El obispo estaba asistido por el clero, es decir, por los sacerdotes y por los diáconos, cuyos grados superiores, presbíteros y diáconos, eran, como el episcopado, de institución divina. El Señor ha instituido esta jerarquía y este orden sagrado en 3 grados, ¿no? Obispo, sacerdote y diácono. Clérigos menores, asignados a determinadas funciones eclesiásticas, aparecieron en el curso de estos siglos. ¿Quiénes eran los clérigos menores? Que realizaban alguna ayuda en la iglesia, que no recibían el orden sagrado, pero que también se los ponía al servicio del clero, al servicio del obispo mismo, ¿no? Entonces tenían algunas funciones, como por ejemplo, ahora recuerdo las órdenes menores que se llaman así, que era, por ejemplo, el que recibía a las personas cuando entraban a la iglesia, también el exorcistado, que por ejemplo podían realizar ciertas oraciones menores de exorcismo que se conocen actualmente como liberaciones, digamos, es el nombre más divulgativo, aunque se llama realmente exorcismo menor. Habían algunas funciones que se iban desarrollando según también las necesidades de las iglesias y que a lo largo del tiempo iban cambiando, se añadían, se quitaban, se modificaban inclusive, ¿no? Pero las que no se pueden cambiar evidentemente son las que han sido instituidas por el Señor: el episcopado, el presbiterado y el diaconado, ¿no? Esos 3 grados son los únicos que se reciben a través del orden sagrado, es decir, son sacramentos. Los otros son solamente ministerios, funciones, ¿no? Me refiero a los clérigos menores, o que como se llamaba después, las órdenes menores. Los fieles que integraban el pueblo de Dios eran en su inmensa mayoría cristianos corrientes. En la edad apostólica hubo numerosos carismáticos. Para servicio de la iglesia recibieron dones extraordinarios del Espíritu Santo. Constituían un fenómeno transitorio que fue mermando en virtud de la profundización de la fe que se hacía masiva. Claro, como se iba expandiendo la fe cristiana, entonces ya estas expresiones maravillosas pues iban reduciéndose para que los fieles vayan a profundizar la fe y no se queden solamente con el milagro, no se queden solamente con la expresión maravillosa exterior, sino que como Jesucristo hacía el milagro y luego les decía, no le cuentes a nadie, es decir, profundízalo, profundízalo. Inclusive Jesucristo mismo dijo, conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ya tenían el contacto directo con Él, aquel que hacía milagros, aquel que realizaba todas las proezas. Entonces conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que lo profundicen este encuentro con el Señor. Eso lo explica, por ejemplo, San Agustín de una forma tan bonita. Entonces el Señor se va para que venga el Espíritu Santo y desde dentro uno en la fe vaya profundizando esta fe misma y vaya amando al Señor de una manera ya espiritual y no solamente pues humana, filosófica y a veces solamente sobrenatural. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A buscar cosas maravillosas. No, en la sencillez de la fe profunda, de amor, de esperanza en el Señor. Entonces también ha sido una forma pedagógica del Señor según se hace este análisis histórico y se lo interpreta teológicamente, ¿no? Eso no quita evidentemente que actualmente también hayan estos signos carismáticos, ¿no? De curaciones, de milagros, pues los sacerdotes somos testigos de primera mano de esto que ocurre, ¿no? Pero en ese tiempo había como una especie de auge muy claro, ¿no? Que servía para la conversión masiva de las personas. Ahora bien, por eso es que se llama actualmente a estos grupos de oración carismáticos, porque han sentido ellos también que el Señor les ha regalado como una especie de vivencia de esas expresiones que se dieron al inicio de la iglesia, ¿no? Entonces por eso tienen ellos el nombre de carismáticos. Y que de hecho pues muchas veces tienen estos carismas
peculiares, bonitos, maravillosos, que han existido, digo, durante toda la iglesia, pero que tenían una acentuación muy grande, sobre todo al inicio del cristianismo. Mientras duró la época de las persecuciones, gozaron de un especial prestigio los confesores de la fe. Eso se lee bastante también en la historia primitiva de la iglesia, los confesores de la fe, aquellos que permanecieron firmes en su fe. Muchas veces no eran destinados al martirio, a veces eran azotados, encarcelados, pero permanecían en la fe auténtica hasta que en un momento los podían liberar y luego daban testimonio a los demás. Miren, es posible. He venido a dar testimonio de que es posible permanecer en el Señor a pesar de los tormentos. La expresión más grande de esos confesores era ya pues el siguiente grado, el martirio, ¿no? El mártir. Otros cristianos con una particular condición en el seno de las iglesias son las viudas que atendían a ministerios con mujeres, las ascetas y las vírgenes que abrazaban el celibato por amor al reino de los cielos. También hay que mencionar aquí a las diaconisas. Por ejemplo, el apóstol San Pablo habla de las diaconisas. Y esta era una función ministerial no sagrada, es decir, no del orden sagrado, sino solamente como las realizaban las viudas o también las vírgenes, pues eran aquellas que servían. Hay que recordar que diácono significa aquel que sirve. Y entonces en el principio del cristianismo se le dio ese nombre también a ciertas mujeres, sobre todo a las viudas y vírgenes que se encargaban de servir al pueblo de Dios a través de la iglesia. Y por ello es que hasta el día de hoy hay algunos movimientos que suelen aducir de esto que sería válida la ordenación ministerial de mujeres al orden diaconal, ¿no? Y esto no tiene fundamento histórico porque solamente la historia nos arroja el siguiente dato. Solo los varones fueron admitidos a las órdenes sagradas. Si bien es cierto, había una forma de diaconado femenino, nunca fue sagrado según el orden sagrado, sino solamente como un ministerio. Y por ello, si se quiere, se pudiese crear esta forma de diaconado femenino solamente, atención, solamente en el sentido de un ministerio no ordenado. Pero quizá, para no caer en confusiones, aunque si uno estudia la historia le queda claro, ¿no?, que había esto de esta forma, nunca de una forma litúrgica como el diácono que ayuda en la celebración, no, sino que era una cuestión de servicio, sencillamente en la caridad, en la organización, ¿no? Eran inclusive de ayuda a los obispos, ¿no?, en lo que tenían que llevar, en lo que tenían que cargar por aquí y por acá. Tiene que ver con una forma mucho más práctica, ¿no? También a través de la oración, evidentemente, de la penitencia, ¿no? Pero nunca de una forma litúrgica y repito, sagrada. Disculpen que insista en esto, pero que quede claro. Entonces, en algún momento la Iglesia Católica llegase a decir vamos a instituir otra vez el ministerio del diaconado, solo podría ser como un ministerio no ordenado, que tiene el título de diaconisas, en el caso para las mujeres. Y si es que a alguien le interesa, pues puede ir al texto bíblico para que allí lo constate. Romanos capítulo 16, versículos del 1 al 2. Prueba externa de las persecuciones, pero también prueba interna de las herejías. Pueden dividirse en tres grupos, es decir, que a lo largo de estos primeros siglos del cristianismo habían persecuciones que venían desde fuera y luego herejías que venían desde dentro. ¿Teníamos conflicto desde el principio del cristianismo? Sí. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano es pecador. Y hay entonces en toda sociedad esas dificultades provenientes del pecado. Tenemos pues tres grupos. Primero el judeocristiano, herético, que venía con esas propuestas judaizantes, ¿no? Judaizantes. Algunos los llaman los circuncisionistas, es decir, que pedían que los cristianos practiquen todavía pues algunas normas y rituales judíos. Y no, porque ahora somos cristianos, no somos judeocristianos, somos cristianos. Y aquí venían pues algunas herejías en ese talante, ¿no? Luego había el fanático rigorismo moral, como por ejemplo el montanismo, que ponía todo lo bueno solamente en el ser humano, en el hombre, y pues había una dicotomía entre la gracia y el ser humano.
y por otro lado también la herejía gnóstica. Tenemos aquí un representante, a Marción. De esto pues nosotros ya hemos hablado en los apartados de Cristología. No sé si recuerdan, allí también pues veíamos cómo habían estas herejías en contra de Cristo y que repercutía también luego en nosotros. Pues al ver a Cristo pues también nos vemos a nosotros y salían todas esas herejías que ya las hemos analizado anteriormente, ¿no? Con todo esto nos queda claro que la iglesia siempre ha sido, digamos, probada, ha tenido que pasar por el fuego, ha tenido que purificarse a través de las persecuciones y de las herejías. Por mencionar solamente estas primeras, luego van saliendo otras herejías y muchas más, que inclusive, por ejemplo, el arrianismo constituyó un momento muy, muy grave de la iglesia, ¿no? Donde prácticamente la mayoría del pueblo cristiano era hereje. La libertad le llegó a la iglesia cuando apenas se había extinguido los ecos de la última gran persecución, la persecución de Diocleciano, ¿no? Un primer edicto fue el de Galerio en el año 311. No concedía a los cristianos plena libertad religiosa, sino tan solo una cautelosa tolerancia. Pero 2 años más tarde vendrá el edicto de Milán. El tránsito de la tolerancia a la libertad religiosa se produjo con rapidez y su autor principal fue el emperador Constantino. En el año 313, los emperadores Constantino y Licinio otorgaron el llamado Edicto de Milán. Era una nueva directriz política fundada en el pleno respeto a las oposiciones religiosas de todos los súbditos del imperio, incluidos los cristianos. La Iglesia, reconocida por el poder civil, recuperaba sus lugares de culto y propiedades de que hubiera sido despojada. Hay que tener esto en cuenta. Con el Edicto de Milán solamente hay libertad religiosa. Todavía el cristianismo no es la religión del Estado. Eso va a venir más adelante. Inclusive después del Edicto de Milán hay una persecución más. Vendrá Juliano y perseguirá a la Iglesia, porque todavía no es la iglesia del Estado, ¿sí? Eso es importante porque a veces los hermanos protestantes dicen, Constantino fundó la iglesia, y esto es una aberración histórica, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, si uno ya analiza esto y dice es verdad, o sea, no tiene por dónde decir que un hombre fue el que fundó una iglesia, aparte del hombre Dios Jesucristo. No tiene razón de ser. Y lo acusan, o mejor dicho, lo ponen como fundador de la Iglesia Católica supuestamente a Constantino, cuando el nombre católico fue dado a inicios del siglo II. Ya se le conocía católica a la Iglesia. O sea, no tiene nada que ver, eso es en el siglo IV. Son 2 siglos después. Y ni siquiera fue Constantino, sino que más adelante será otro emperador el que determina el cristianismo, la Iglesia Católica, ahora es la Iglesia, es la religión del Estado. El avance del cristianismo no se interrumpió tras la muerte de Constantino, si se exceptúa el frustrado intento de restauración pagana por Juliano el Apóstata, el que les mencionaba, ¿no? Él intenta regresar al paganismo, pero no pudo. Ya el cristianismo tenía raíces echadas en el Imperio Romano y habían muchos que estaban convertidos al cristianismo. Los demás emperadores, incluso los que simpatizaron con la herejía arriana, fueron resueltamente contrarios al paganismo, por esas razones que he mencionado. La evolución religiosa se cerró por obra del emperador Teodosio a finales del siglo IV. Entonces Teodosio es el que en el año 380 pues constituye a la Iglesia Católica, a la religión cristiana, como la religión del Estado. La Constitución Cunctus Populus, promulgada el 28 del mes segundo del año 380, ordenó a todos los pueblos la adhesión al cristianismo católico, a partir de ahora la única religión del imperio. Pero eso se da con Teodosio. Y así vemos cómo desde la Roma pagana, pues se llega a la Roma cristiana. Hay todo un proceso del cual ha salido victoriosa la Iglesia Católica porque ha conquistado el imperio a través del testimonio de los mártires, de la virginidad y del pueblo cristiano que confesaba su fe y la vivía de una forma radical. Hay que decir, y ya les anticipo algo,
que cuando el cristianismo luego se hace masivo, porque todos tenían que ser cristianos, todos tenían que ser católicos, lamentablemente, la moral cristiana, no en su concepto, no en la verdad, no en la doctrina, sino en la vivencia de los miembros, comenzó a ir en declive. Masificación cristiana, reducción de la moralidad de la vivencia, y esto fue en detrimento del testimonio. Y allí vienen, pues, también otras herejías y otros conflictos dentro del cristianismo. Somos una sociedad. La iglesia es una sociedad. Y el pecado, lamentablemente, actúa a veces de una forma o de otra. Y vamos a tener como iglesia que transitar por todo ello, superando esas dificultades para mantener la firmeza, el depósito de la fe. La libertad de la Iglesia permitió un ejercicio más efectivo del primado de los papas sobre la Iglesia universal. Evidentemente, como ya todas las jurisdicciones estaban mejor establecidas, el Papa tenía su sede en Roma, se veía más claramente el primado petrino, ¿no? Los grandes pontífices de los siglos IV y V, Dámaso, León Magno, Gelasio, por ejemplo, se esforzaron por definir el fundamento dogmático del primado romano. Los papas son los legítimos y exclusivos sucesores de Pedro. A partir del siglo IV, el ejercicio del primado romano sobre las iglesias occidentales fue muy intenso. En Oriente, aquí viene otro conflicto, siempre el pecado tiene que manchar las cosas, ¿no? En Oriente, el concilio de Sárdica, en el año 343 al año 344, sancionó el derecho de cualquier obispo del orbe a recurrir como instancia suprema al pontífice romano. Aquí se van viendo ya algunos conflictos que se daban entre la iglesia en Occidente y Oriente, que todo esto desembocará pues al lamentable cisma mayor entre Oriente y Occidente, que será en el siglo XI. Mientras tanto, siempre iban en diálogo, a veces no se entendían. El problema fue muchas veces la cultura, la lengua, inclusive la liturgia que se iba dando, la forma de hacer teología. Esto lamentablemente provocó que no hubiese buena comunicación, buenos entendimientos, y a veces, sobre todo en la iglesia oriental, a veces se decía una cosa que no cuadraba con la doctrina en Occidente, y habían siempre como correcciones aquí y acá, hasta que pues todo desemboca en el gran cisma de Oriente, ¿no? La iglesia ortodoxa, que se separa de la iglesia romana. Bajo el Imperio Romano Cristiano se reunieron grandes asambleas eclesiásticas, que se conocen como concilios ecuménicos o universales. 8 tuvieron lugar entre los siglos IV y IX. Los 4 primeros tienen particular importancia. El concilio de Nicea I, año 325, el de Constantinopla I en el año 381, el concilio de Éfeso en el año 431 y el concilio de Calcedonia en el año 451. Concilios que hemos mencionado en los apartados anteriores, en el nivel número 1 de esas clases de teología, ¿no? Su convocatoria procedió de ordinario del emperador. ¿Por qué del emperador? Es importante esto, porque el emperador estaba muy unido a la religión. El emperador en este tiempo, pues concebía la religión como algo fundamental y esencial de todo el Estado. Y por ello, hacer algo contra la religión era hacer algo contra el emperador, era hacer algo contra el Estado. Por ello el emperador, cuando veía que había conflictos de religión, de fe, porque habían por aquí unos que hablaban de tal herejía, otro de tal herejía, otro de tal herejía, el emperador mismo decía, por favor, hagamos algo, pongámonos de acuerdo. Y entonces se reunían y evidentemente esto, liderado por el Papa, pues se llegaba a una conclusión. Aunque el emperador era el que decía, vamos a reunirnos, el Papa era el que determinaba las cuestiones de fe, ¿no? Por otro lado, en varias ocasiones también la convocatoria imperial fue promovida por una iniciativa pontificia. El mismo Papa también en diálogo con el emperador pues le decía, tenemos que realizar una reunión para zanjar esta cuestión, ¿no? Los legados papales ocupaban un lugar de honor en el aula conciliar. Después del concilio de Calcedonia, la postura del Oriente cristiano ante Roma pues se sitúa de la siguiente manera.
Después de Calcedonia, estamos hablando después de la segunda mitad del siglo V, ¿no? 451 en adelante. Atribución al Papa de la primacía de honor en toda la Iglesia. Reconocían en el Papa una primacía. Segundo, reconocimiento de su autoridad en el terreno doctrinal. Es decir, lo que diga el Papa tiene autoridad para la Iglesia toda, ¿sí? Pero dice que no tiene potestad disciplinar ni de jurisdicción sobre las iglesias orientales. Y ellos tenían pues entonces su propio camino disciplinar y también de jurisdicción. Y es así pues que entonces, si uno nota, eso es algo evidente, como en la iglesia ortodoxa, pues tienen sus propias disciplinas y también su propia liturgia, que nace de su propia lengua, que nace de su propia cultura, ¿no? Y en cambio en Occidente, la iglesia romana también tiene su propio camino al respecto de esto, porque están situados en dos lugares que la vivencia de la fe se desarrolló de manera distinta, aun cuando esencialmente era la misma, ¿sí? Por ejemplo, una misa ortodoxa y una misa católica, pues esencialmente es lo mismo. Tienen sucesión apostólica y se da el milagro eucarístico, pero se realiza de una manera distinta, ¿no? Aun cuando lo esencial está. Los ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, liturgia de la comunión, ¿no? Eso evidentemente está, pero se realiza con ciertos ritos distintos porque tenía disciplina y jurisdicción distinta también la iglesia en Oriente. Y digo, pues todo esto luego se pudo haber tranquilamente conciliado y permanecer en unidad, pero luego lamentablemente, por algunos malos entendidos sobre todo, y también una cuestión política, también religiosa, teológica, llevaron a lo que se conoce como el cisma de Oriente, ¿no? Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta primera clase. Sencillamente ahora dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.